Okay, good night, everybody. This is Prepa and Línea CEP, students from Generation 59, campus number 1. This is the module 6, and today is July 26th, 2024. Finding a roommate. Esta es nuestra actividad integradora número 6 que se titula Finding a roommate. ¿Ok? Bueno, pues el propósito de esta sesión o el objetivo es that students express their personal routines in simple present. El día de hoy, en su gran mayoría, el contenido nos habla de expresar rutinas personales y rutinas de otras personas. Esta es nuestra agenda. Greetings to everybody. Vocabulary about routines. Interactive activity number 6. Emphasizing in the third person, auxiliary verb, participation in forums, and the attendance to classes. Okay, and we are going to start with the vocabulary, routines. Vean, el primer aspecto que nos va a llevar hacia la solución o hacia la respuesta de nuestra actividad integradora es conocer las rutinas. ¿Ok? Una rutina, recuerden, es aquella actividad que constantemente o frecuentemente se realiza, ¿ok? En cualquier ámbito personal, laboral, institucional, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos con las rutinas. Wake up at 6. Aquí ustedes observan y van a ir viendo una serie de frases en donde están acompañadas por una imagen y cada una de ellas las vamos adaptando a el propio contexto que necesiten para la respuesta de su actividad integradora. La primera es wake up at 6. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Vean la imagen, es despertarme a las 6. Probablemente alguien lo haga más temprano y bueno, hace el ajuste para decir wake up at 5, wake up at 5:30, o probablemente haya quien despierte más tarde, wake up at 7, wake up at 7:30. It's according to your personal information. La siguiente actividad o la siguiente rutina es cook. Cook es cocinar. Cook ham next. Cocinamos distintas cosas. ¿Ok? Este es solamente un ejemplo. Listen to music. Listen to pop music. Escuchar música. Y aquí dice escuchar música pop, pero alguien lo puede dejar en listen to rock music. Listen to instrumental music. No problem. ¿Ok? La rutina seguirá siendo listen to. Y en la última o en la siguiente es exercise at home. Hacer ejercicio o ejercitarse. Puede ser en casa o puede ser en un parque. Exercise in the park. Habrá quien lo haga en un gimnasio. Exercise in the gym. ¿Ok? Y va haciendo los ajustes, los acomodos de acuerdo a cada una de las características ya muy individuales. Estamos hablando de rutinas. La siguiente, porque eso es un aspecto fundamental, ese es un aspecto fundamental que tiene que ver con las actividades. Bueno, sigo mencionando y sigo comentando cuáles son ellas. Go to work, do homework, wash the dishes, and watch television. Por citar algunas rutinas. Obviamente ya todos tenemos actividades personales que pueden ser no muy variadas, es más, van a ser muchas, muchísimo más que estas, pero bueno, para iniciar son un ejemplo. Recuérdenlas, go to work, do homework, wash the dishes, watch television. Okay, what we are going to do. ¿Qué hacemos para describir nuestras rutinas? I, es decir, anteponemos el pronombre porque nosotros somos los que vamos a comentar esas rutinas y entonces expresaremos I wake up at 6. I cook ham and eggs.
I listen to music. I exercise at home. I go to work. I do homework. I wash the dishes and I watch television, por mencionar las que acabamos de ver respecto al vocabulario. ¿Qué es lo que hago o qué es lo que se hace para expresarlas por medio de ya de frases completas? Pues le anteponemos el pronombre I. ¿Mm? Ok. Y esto va enmarcado de la misma manera para los siguientes pronombres, como lo pueden observar en la diapositiva, que es you, we, and they. Entonces, cuando alguno de estos pronombres tengan que mencionar o tengan que aludir dentro de la mención de las rutinas, no habrá ningún cambio. I, you, we, and they. Es decir, si voy a hablar de ti, you, si hablo de nosotros es we, y si hablo de ellos es they. Si por ejemplo digo ellos se despiertan a las 6, they wake up at 6. You wake up at 6. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sujeto sea alguno de estos cuatro, así como conocemos la rutina, así la vamos a manejar. No tiene y no se observa ningún cambio. Ujú. Es importante mencionar esta parte. No hay ningún cambio que mencionar o que trabajar para esta descripción. Recuerden, siempre y cuando sea I, you, we, and they. Cualquiera de estos sujetos aplicará la misma estructura. Bueno, ok. Now, ¿qué pasa si nosotros, bueno, aquí dice, tell us two routines? En estos momentos es bueno que cada uno de ustedes diga cuáles son dos de sus rutinas, de las muchas que ustedes tienen, digan o mencionen dos. Algunas se pueden apoyar del vocabulario que veíamos, diciendo, por ejemplo, I listen to music. Si normalmente hacemos eso, bueno, es una rutina. Y les decía, tenemos muchísimas ya de carácter personal. Trabajar, estudiar, presentar una tarea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Piensen en dos rutinas que vayan acompañadas de esta situación en donde expresen I study English. I read a book, etcétera, ¿no? Tenemos, les decía, muchas. Bueno, una vez que se expresaron sus dos rutinas, bueno, pues veamos ahora la siguiente conjugación. Esta da una introducción a lo que es la tercera persona, ¿ok? Es un poco diferente, o más bien, ahí está, ahí estará la clave de lo que vamos a hacer en nuestra actividad integradora. Y bueno, le voy a dar lectura a esta rutina. Si ustedes observan, tiene todos los pronombres. Sin embargo, hay una situación que vamos a ir abordando en la tercera persona. Y bueno, le doy lectura. Que dice, I drink water. You drink water. Acabamos de comentar que cuando el sujeto sea I, you, el verbo, es decir, la actividad, no tiene ninguna modificación o ningún cambio. I drink water, you drink water. He drinks juice, she drinks juice, it drinks juice. Ok, ¿qué observamos? ¿Qué cambio hay en en los siguientes tres pronombres? Bueno, pues básicamente los siguientes tres pronombres, he, que recuerden significa él, she, que es ella, y por último, it,
que es eso o aquello, tienen un cambio en la conjugación, en la modificación de nuestro verbo. Así es, efectivamente, como ustedes lo observan en la diapositiva, el verbo drink tiene una S. Y entonces, de ahí sabemos o de ahí vamos a considerar lo siguiente. Y otra vez lo comento. I drink water, you drink water, he drinks juice. Lo mismo va a pasar con la siguiente rutina. I eat pizza, you eat pizza, he eats hamburger. Ok, nuevamente. ¿Ok? Brevemente, ¿qué se observa en los pronombres? He, she, it. ¿Qué se observa en la conjugación de ese verbo? Así es, efectivamente, tienen una S. Y entonces esa es una regla importantísima. Recuerden nuestro objetivo. Nuestro objetivo es describir las rutinas personales y de otros. En este caso, vamos a hacer énfasis en la tercera persona. He, she, it. Esos tres se conocen como tercera persona de manera individual. He es él, she es ella y eso o aquello. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos refiéramos a una tercera persona, el verbo debe tener esta conjugación diferente, que se le agrega una S. Observen los demás ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, I run in the park, es decir, yo corro en el parque. You run in the park, tú corres en el parque, pero cuando ya es tercera persona, he runs in the park. ¿Por qué ahora es runs? Porque es tercera persona. Ese es el cambio. Y eso es algo de lo que ustedes deben aplicar en la actividad integradora 6. En un momento les pondré algún ejemplo o varios ejemplos para que ustedes lo observen y digan, aquí es donde debo aplicar esta y otras reglas. Entonces, lo primero que nos queda o nos debe quedar muy claro es que la tercera persona es he, she, it. Y que cuando se trate de he, she, it, el verbo debe ir acompañado, es decir, conjugado con una S. Hace un momento dije, she runs in the park. Si mi verbo es practice, bueno, y es tercera persona, she practices yoga. Y sigo diciendo, ella practica yoga. En la producción oral se debe escuchar esa S porque va acompañada de la tercera persona. Entonces voy a pronunciar, he practices yoga. He runs in the park. She runs in the park. She practices yoga. Cuando es una persona distinta, no se le agrega esa S. Entonces, haciendo énfasis en la tercera persona, especifico he, she, it. Alguno de estos tres se conocen como tercera persona. He, y vean, siempre que el sujeto sea alguno de estos tres, entonces a mi verbo le debo agregar una S. Esa es la regla fundamental, right? ¿Ok? Entonces, buenas noches, Sara, ¿cierto? Sí, Ujú. Ok, muy bien, bienvenida a la sesión. Estoy comentando acerca de quién es la tercera persona. La tercera persona es un sujeto
singular, que sea he, él, she, ella, it, eso. ¿Y por qué se debe hacer énfasis en esta tercera persona? Porque cuando lo manejemos o cuando a esta persona se le emplea una acción, una rutina, el verbo debe llevar una S, tal y como lo observamos en la diapositiva. Es decir, he wakes up at 6. He cooks ham and eggs. He listens to music. He exercises at home. La S es parte de la regla que se maneja cuando es descripción en tercera persona. Entonces, aquí está la regla tal y como lo acabo de comentar. Previamente a esto hice un breve recorrido sobre el vocabulario que vamos a manejar para nuestra actividad integradora 6, ¿ok? En general son rutinas. Y aquí está la primera regla. Dice, bueno, le coloqué así, rule number one, me observe, rule one, he, she, it. Cuando mi sujeto sea alguno de estos tres, alguno de ellos tres, el verbo debe llevar una S. Por ejemplo, drinks. He drinks orange juice. Drink es beber, entonces aquí dice, él bebe jugo de naranja. Es una rutina que probablemente él haga en las mañanas. Ok, siguiente, he eats some popcorns. Eat es comer, pero como el sujeto es tercera persona, por eso lleva una S. He eats. ¿Ok? Bueno, y lo mismo sucede con he dances in the party, he loves rock music. ¿Ok? Bueno, si tuviera alguna duda o alguna pregunta, recuerde que con toda confianza puede expresarla, puede comentarla. ¿Ok? Bueno, ahora ya dijimos que a las terceras personas se les agrega una S. Eats, drinks, etcétera. Ahora, observemos la siguiente conjugación. I brush my teeth. You brush your teeth. Brush es cepillar. Entonces, una de las rutinas más comunes es cepillarnos los dientes. ¿Ok? Pero, bueno, o más bien, el cambio viene con las terceras personas. Observe qué pasa cuando dice, he brushes his teeth. She brushes her teeth. Rápidamente observe la diapositiva y dígame cuál es el cambio que observa en las terceras personas. ¿Qué observa en las terceras personas? ¿Qué le pasa al verbo cuando es tercera persona? Incluso hasta está en otro color, ¿ok? ¿Qué pasa con esa conjugación? ¿Alguien que me quiera responder? ¿Qué le pasa a ese verbo? Ok, no se preocupe, si en ocasiones son problemas con las redes, perfecto. Bueno, su compañera Sara, así es, lo hace y expresa la respuesta. Se le agrega es. Brush es el verbo cepillar, pero cuando el sujeto es tercera persona, se agrega es o es. Y entonces en la pronunciación se debe escuchar. He brushes, she brushes, porque ya no es brush, ahora es brushes. Lo mismo sucede con la siguiente conjugación. Siguen siendo ejemplos. I do English homework.
You do English homework. Pero cuando es tercera persona, se le agrega es, así como lo escribió su compañera Sara, ¿ok? He does English homework. ¿Por qué se le agrega es? Uno, por ser tercera persona. Y hay otra razón. Esa segunda razón es como lo están observando en este ejemplo. He watches a movie. ¿Qué dice ahí? Que él observa una película. Pero ¿por qué en watches se le agrega es? Bueno, por la segunda regla, que es la que estamos comentando en esta diapositiva. Cuando la terminación del verbo sea en la letra O, aquí voy a poner, aquí están todas. Cuando el verbo tenga estas terminaciones, las voy a mencionar. CH, SH, X, S, O, Z. Cuando el verbo tenga alguna de estas terminaciones y sea tercera persona, el verbo en su escritura debe llevar ES. ¿Ok? Solo con alguna de estas terminaciones y cuando sea tercera persona. Si no es tercera persona, no pasa nada. Recuerden, eso lo comentamos desde el inicio. Si es el verbo que sea y soy yo el sujeto, no cambia mi verbo. La situación es que cambia cuando son terceras personas. Por eso se hace mucho énfasis en la tercera persona. Entonces leo, she goes to work. Vean, el verbo go termina en o y la regla dice que cuando es terminación o y tercera persona se debe agregar es. El siguiente verbo, más bien con todos esos verbos, es la misma regla. La terminación ch, sh, x, s, o y z. Cuando es alguna de estas terminaciones y es tercera persona, se le debe agregar es. ¿Ok? Bueno, she watches television, she mixes ingredients, she kisses her mom. Kiss es besar. Entonces aquí lo que está expresando es que ella besa a su mamá. Es una rutina, posiblemente va a la escuela y se despide dándole un beso. Ah, ok, perfecto. Entonces, she kisses. ¿Por qué kisses? Porque es tercera persona. She kisses her mom. Y de esa manera tenemos ya dos reglas. Recuerden, la regla uno, me voy a regresar así rápido. Aquí está que a la gran mayoría de los verbos se le agrega S, como en el caso de drinks, eats, dances, loves. ¿Ok? Pero si ese verbo tiene ciertas terminaciones, se le debe agregar ES. ¿Cuáles son esas terminaciones? CH, SH, X, S, O, Z. Estamos hablando de que el verbo debe tener esta terminación para que se le pueda agregar ES. Bueno, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda de su parte, Sara o Estefanía? Pueden escribirlo en el chat. Bueno, pueden escribir su duda o su pregunta en el chat. Ah, Estefanía nos dice que ninguna. Ok. Y Sara está escribiendo. Ok, nos comenta que todo bien. Perfecto. Bueno, pues entonces continúo. Recuerden, llevamos dos reglas. Faltan otras dos.
Ok, ahora, ¿qué observan en la siguiente conjugación? Esto porque trato de ponerlo de esta manera, porque ustedes visualmente se percatan de cuál es el cambio que hay entre study, que es estudiar, es una rutina. Yo estudio inglés. I study English. Le podemos cambiar, si no estudiamos inglés, estudiamos matemáticas. I study mathematics. O lo que estemos estudiando, ¿sale? Podemos escribir I study prepa en línea C. Es mi rutina, es mi actividad. Pero ojo, en esta sesión específicamente estamos haciendo énfasis en la tercera persona. Ahora, observen nuevamente la conjugación. I study English. You study English. He studies English. Ok, ¿qué cambio se observa en las terceras personas? Hay un cambio, obviamente, ahí está, obvio. Porque trato de colocarlo en otro color para que vean la diferencia. ¿Qué le pasa o qué sucede cuando es tercera persona? Third person. ¿Mm? Ok, a ver, adelante. Alguien que quiere escribir su respuesta, se le agrega, así es, se le agrega la Y. Esa es una regla muy común, no aplica siempre, pero es muy común. La Y se cambia por una I. Ujú. ¿Ok? La Y se cambia por una I y se le agrega ES. Pero ojo, nuevamente, ¿cuáles son las dos características para que esto pase? Uno, debe ser tercera persona. Si no es tercera persona, no hay cambio. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra? La otra característica es que debe terminar en Y para que esta regla aplique. Entonces, vean, aquí tengo otros dos ejemplos. Fly to Europe. Fly es volar, es decir, se va a Europa, ¿ok? Pero cuando es tercera persona, he flies to Europe. Ya no aparece la Y y además se le agrega ES por las dos condiciones. Debe ser tercera persona y debe tener la terminación en Y. Entonces, aquí está la regla. A ver, déjenme ver. Aquí está la regla. ¿Qué pasa cuando un verbo termina en Y? Bueno, aquí les puse otros 4 ejemplos. Study, cry, fly, identify. Son verbos muy comunes: estudiar, llorar, volar, identificar. Cuando se emplean en tercera persona, se cambia la Y por I y se le agrega ES porque recordemos que es tercera persona. Y aquí efectivamente ya le puse un complemento. Entonces, gráficamente, vean, la Y en study se cambia por I y se le agrega ES. Y recordemos cuáles son esos elementos: tercera persona y la terminación del verbo. Ujú. Ok, bueno. Y nos queda una última regla, la cuarta regla, la que vamos a observar dentro de y que necesitamos saber para aplicar para aplicarlo en nuestra actividad integradora. ¿Cuál es esa? La que están observando aquí. I play soccer. Vean cómo play no pasa nada porque soy yo el sujeto. Cuando sea tercera persona, vienen los cambios. Entonces observen, he plays soccer, she plays soccer. ¿Qué se observa
en esta tercera persona y con este verbo. ¿Qué observan? Gráficamente, vean esta diapositiva. Otro segundo ejemplo sería I enjoy the music. Enjoy es disfrutar y digo que yo disfruto la música, pero cuando es tercera persona se escribe he enjoys the music. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Ok? A ver, ¿alguna idea? Pueden escribir como en las anteriores su respuesta que observan. ¿Qué observan dentro de esta característica, dentro de esta regla? Se agrega la I, ya no se agrega, ¿ok? Solamente se le agrega YS. Ujú. Así es, porque es tercera persona, entonces observen los cambios. Esta es una cuarta regla. Rule number 4. Todo pasa porque es tercera persona. He, she, it. Y el verbo termina en Y. Si no terminara en Y, no sucede estas características. Y vean, he plays video games. He enjoys instrumental music. He obeys his mom. He says the threat. ¿Ok? ¿Qué observan aquí? Observen que la Y no se cambió. En este momento la Y se sigue respetando. ¿Por qué será eso? Y vean, la Y no se cambia. Bueno, la regla dice lo siguiente, que cuando antes de la Y hay una vocal, la Y no se cambia. ¿Mm? Se queda, se respeta la Y, pero eso sí, se le agrega una S porque porque el sujeto es una tercera persona. Ahora, vean, me regreso a la regla anterior. Estos verbos también terminan en Y. Study, write, fly, identify. Pero ¿por qué aquí sí se cambia? Aquí sí se cambia por la razón de que antes de la Y hay una consonante. Cuando hay una consonante, la Y sí se cambia por una I y se le agrega ES. Esa es la diferencia entre esta regla y la que acabamos de comentar. En algunos casos, la Y se mantiene y en algunos se cambia, como aquí. ¿Ok? ¿Por qué se cambia? Porque antes de la Y hay una consonante. Y en la regla 4, ¿por qué no cambia? Porque antes de la Y hay una vocal. Todo es gramática, entonces todo tiene una razón. Al ser gramática, todo obedece a una regla. Estas son las 4 que acabamos de ver y que hacen énfasis en el uso de la tercera persona. Ujú. Ok, bien. Ahora, entonces, a manera de resumen, hasta lo que hemos visto en este momento, prácticamente en la media hora que llevamos, acabamos de ver esto. Routines, que dijimos que es una rutina, es una actividad que se realiza con frecuencia o con cierta periodicidad, ¿no? Ok, entonces
Si el sujeto es I, you, we or they, el verbo que me indique esa rutina no sufre ninguna modificación. Si yo quiero decir que yo como una manzana todos los días, pues voy a decir I eat an apple every day. Todos los días como una manzana. Todos los días tomo agua. I drink water. ¿Y por qué eat y drink no cambian? Porque soy yo el sujeto. Sin embargo, cuando el sujeto sea he, she o it, hay 4 cambios que debemos tener muy alerta o muy al pendiente. ¿Cuáles son esas 4 reglas? Que se le va a agregar una S al verbo. Entonces ya es eats. Si yo quiero decir que él come una manzana todos los días, he eats an apple every day. ¿Por qué eats? Porque es tercera persona. Segundo cambio, no solo se le agrega S, sino que se le va a agregar ES. ¿En qué casos? De acuerdo a la terminación SH, CH, X, S o Z. Es decir, si mi rutina tiene alguna de estas terminaciones, debo agregar ES. Watch es ver. Ver una película es muy común, es una actividad, es una rutina muy comentada. Ah, si el sujeto es tercera persona, como watch termina en CH, aquí está la terminación, deberé agregarle ES y entonces se va a pronunciar he watches a movie. Y el tercer cambio es cuando la actividad o la rutina, el verbo termina en Y. Si le antecede una consonante, se cambia la Y por una I. Si le antecede una vocal, la Y se respeta y se le agrega S. Entonces, study, que es estudiar, si yo quiero decir ella estudia medicina, entonces voy a decir she studies medicine. Y si yo digo él juega fútbol, he plays soccer. Considerando esas reglas, es como vamos a realizar y se deberá ver reflejado en mi actividad integradora. ¿Ok? Ahora, pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta este momento? Sí, estas serían algunas de las oraciones que usted puede colocar en su actividad integradora. Ahora, ojo, en la actividad integradora, y ya voy directamente a eso, debe colocar primeramente una pregunta, ¿ok? Ah, sí, los verbos que ustedes van a utilizar en las rutinas son los que ustedes consideren que se emplean en una rutina. O sea, una rutina es desde hago tareas, ¿qué más? Lavo trastes, cocino, probablemente los fines de semana voy al cine, corro en las mañanas, todas esas son actividades, son rutinas, ¿ok? Bueno, ahora,
what time does she wake up? La pregunta está perfecta, ¿ok? Porque así es, le está haciendo alusión a la pregunta, así es. Mire, déjenme nada más, les voy a compartir como en otras actividades o en otras sesiones esta actividad que espero que ustedes realicen con la finalidad de corroborar lo que acabamos de ver. Por ejemplo, todo es para las terceras personas. En el caso de fly, ¿cómo cambia? Y recuerden que como termina en Y, es flies. En el caso de study, studies. Y así, ustedes van a ir seleccionando cada una de las respuestas. Pray, praise, etcétera. Si por alguna situación se llegan a equivocar, no hay problema. ¿Ok? Destroys, vean. Aquí se revisan las respuestas. Ujú. Y estas están marcadas en rojo o en otro color porque ya no las terminé a responder. Pero ahorita les comparto el enlace para que ustedes vayan haciendo esa actividad. Bueno, ok, a ver. Entonces, vamos directamente ya a lo que es nuestra actividad integradora 6. A ver, permítanme. Ok. am, la situación acá está. Ok. ¿Qué me dice mi actividad integradora 6? Me dice que debo hacer 10 preguntas. Recuerden, son 10. ¿Mm? A ver, lee lo que su compañera Estefanía nos puso. What time does she wake up? María has wake up. Ahí nada más quítele, o bueno, el has, nada más. María wakes up at 7 o'clock in the morning. Así sería su respuesta, sin el has, ¿ok? Porque ya tiene wakes up. ¿Mm? ¿Ok? Y ya está su pregunta y su respuesta. Ok, ahora, así como lo acaba de hacer su compañera o nos puso un ejemplo en el chat, lo primero que les sugiero que hagan en su actividad integradora es que definan quién es su roommate. El roommate es una persona que vive conmigo. Roommate es compañero de cuarto, compañero de habitación, compañero de casa, etc. ¿Mm? Ese es mi roommate. Y le pueden poner un nombre. En mi caso, bueno, yo le pongo Jason. De acuerdo al ejemplo que acabo de leer de su compañera, le puso María. Ustedes definen quién es su roommate. Ojo, debe ser una persona, ya sea masculino o femenino. Uno. ¿Para qué? Para que aplique la tercera persona. Ok. Siguiente. Debo hacer 10 preguntas para Jason o quien ustedes van a considerar como su roommate. Y hago mi primera pregunta. Does Jason clean the house? Jason limpia la casa. Y entonces yo escribo también la respuesta. No, he doesn't. No, no limpia la casa. Siguiente pregunta. Does he work? ¿Trabaja? Yes, he does. Sí, trabaja. Y así me voy a siguiendo con 10 preguntas. Where does he work? Como me respondió que sí trabaja, pues ahora le pregunto, ¿dónde trabaja? Where does he work? Y he works in a bank. Trabaja en un banco. Y observen que el work ya es works. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Todo lo que hemos venido mencionando aquí se va a aplicar. Ok, me dice que trabaja en un banco.
¿Cuántas horas trabaja? How many hours does he work? He works 10 hours every day. Él trabaja 10 horas todos los días. Y así me voy a seguir. Recuerden, deben ser 10 preguntas y sus respectivas 10 respuestas. ¿En qué? En tercera persona. Eso es importantísimo, ¿right? Recuerden, no me voy a preguntar a mí, no voy a hacer las preguntas en segunda persona, ¿ok? Si ustedes o alguien le escribe you, ya es tercera persona, ya no es tercera persona. Recuerden que las terceras personas son he, she, it. Esa es una parte fundamental, ¿ok? Las preguntas como las respuestas deben ir hacia la tercera persona. Entonces, recuerden, ustedes escriben 10 preguntas a su roommate, así como ahorita su compañera nos escribió una pregunta y nos dice, y esta es su respuesta. Ah, perfecto. ¿A qué hora se levanta? ¿A a qué hora hace ejercicio? ¿Hace tareas? No sé, ustedes van a hacer esas 10 preguntas y repito, con sus 10 respuestas. Ok, una vez que hagan eso, bueno, la segunda parte, ahí mismo en su actividad integradora, les pide que describan qué rutina tiene su roommate. En mi caso, recuerden que yo le puse que mi roommate es Jason. Y vean, first, Jason wakes up at 6:30. Se despierta a las 6:30. Then, después, he takes a shower. Él se baña. After that, Jason eats a sandwich. Después, Jason come un sándwich. Y 3 puntos suspensivos porque ustedes van a definir las rutinas de ese roommate. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí está la pregunta que me hizo su compañera el día de hoy. ¿Ok? Y me preguntó que si puede poner las rutinas de su compañera de un día o de toda una semana. Y entonces ya le respondí y ya le escribí, ya le dije que como que describa las de un día, desde que se despierta hasta que se va a dormir. Esa es la rutina de un día. Y ustedes pueden ir argumentando que trabaja, que lava los trastes, que limpia la habitación, que hace sus tareas, que lee un libro. Todo eso les va a dar una información considerable para que ustedes ahí la escriban y esa sea la segunda parte de su actividad integradora, como lo están observando aquí. ¿Ok? Esa es la segunda parte. La actividad está diseñada para que sea en tercera persona. Voy a hablar de mi roommate. Las 10 preguntas están enfocadas a ese roommate. Y en la descripción de las rutinas están enfocadas a ese roommate. Por eso es que desde el inicio se hace énfasis en la tercera persona, porque ahora hablaremos de él o de ella. No, no hay problema. Si deciden que es femenino, es tercera persona, she. Si deciden que es masculino, sigue siendo tercera persona, he. ¿Ok? Bueno, y eso sería lo que ustedes deben enviar
para esta actividad integradora 6. ¿Ok? Bueno, nuevamente no sé si tengan alguna duda, estamos por concluir. Básicamente esto es lo que hay que ir aplicando en esa actividad. Recuerden, deben ser 10 preguntas con sus 10 respuestas. Ujú. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Algún comentario? No, dice su compañera Estefanía que todo muy bien, ok, bueno, espero que así sea. Y si llegase a haber alguna duda o alguna pregunta, no duden en colocarla dentro de la plataforma para que una vez que lo observe, una vez que lea su pregunta, inmediatamente o a la brevedad posible, le voy dando respuesta. Ok, bueno, estamos por terminar. Vean, antes les comento lo siguiente. Para esta semana, antes de que termine el día domingo 28, ¿ok? Que es el límite para el envío de las actividades integradoras, deberán responder estas dos encuestas. Están dentro de están dentro de la plataforma, deben responderlas necesariamente, ¿ok? Ya que si no responden estas dos encuestas o estos dos cuestionarios, bueno, no les va a poderse habilitar los contenidos de la semana 4. Ujú. Entonces, aquí lo dice, es importante responder ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Ok, bueno, me parece y observé que también en nuestro tutor ya hizo énfasis en ello, pero bueno, también a mí me recomiendan esta parte que les diga, ok, que no olviden hacer estas dos encuestas. Ok, las preguntas son en tercera persona, igual las respuestas. Así es, Sara. Las preguntas y las respuestas deben ser en tercera persona. Ujú. En tercera persona. ¿Ok? Bueno. Y pues bueno, para finalizar, les voy comentando lo siguiente. Nos aproximamos a la semana de cierre. El siguiente lunes, iniciamos ya nuestra semana integradora, ¿ok? Estén atentos como lo han hecho hasta el momento. El día lunes les publico el mensaje de bienvenida a la semana 4, porque ahí deben trabajar 4 diferentes mensajes en el foro integrador, ¿ok? Quienes han trabajado constantemente en el foro ya están familiarizados, van a saber cómo agregar una imagen, cómo quitar una información, cómo dar una respuesta, cómo poner al frente la pregunta, es decir, porque ya están familiarizados, ¿ok? Y quienes no han participado dentro del foro, pues se les va a complicar un poquito, no es difícil, pero pues consideren que dentro de o la siguiente semana deben hacer 4 participaciones en el foro. Entonces, eso es lo que les adelanto para la última semana de nuestro módulo. Y como siempre, bueno, aquí está mi correo institucional o quien muchos de ustedes han escrito a través del foro, es correcto, ¿ok? Ahí llegan las preguntas, me percato de ellas y les decía, le voy dando respuesta lo más pronto posible. Ok, pues eso es todo de mi parte para esta semana 3 que estamos concluyendo. Y bueno, pues no sin antes recordarles que el próximo domingo se cierra
el, hasta las 11:56, 11:55. No lleguen hasta ese momento, puesto que a veces por la cuestión de la saturación, y no es por la plataforma de prepa en línea, sino que todos en ese momento tratan de enviar sus actividades y por eso en ocasiones es más lenta. Y bueno, la recomendación es que no lleguen hasta ese momento, traten de enviarlas mucho antes. Ok, bueno, pues si no hay, o si hay alguna duda, adelante. Si no hay dudas, ustedes indíquenme. Ok, no hay ninguna duda, nos escribe su compañera. Perfecto, excelente. Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. No olviden enviar sus actividades integradoras. Estén al pendiente de el lunes para el cierre de nuestro módulo con las especificaciones de los foros y de los proyectos que entregaremos ya de cierre de nuestro módulo 6. Y bueno, pues les deseo un buen fin de semana a cada uno.